Hola, saludos, bendiciones. Estaba pensando, eh, tal como la semana anterior les decía, cómo nosotros podemos saber si es que alguien que me habla me está entregando un mensaje de parte de Dios o son sus propias ideas. Y bueno, la forma de saberlo es yendo, tomándose el trabajo, porque es un trabajo de ir a la escritura y leer, a ver, esto que me leyeron aquí corresponde a la enseñanza, está dentro de lo que el pasaje bíblico quiere decir. Entonces así yo me voy asegurando que lo que dejo entrar a mi mente y a mi corazón son palabras que vienen de parte de Dios. Tiene que estar ese filtro de que sea la escritura la que habla, no las personas, porque nosotros los hombres y las mujeres tenemos muchas ideas, pero son ideas nuestras, de hombres, de mujeres. Y lo que yo tengo que poner como base de mi fe es la palabra de Dios, no otra cosa. Entonces, firme en eso, vamos a ver ahora cómo puedo saber a qué iglesia ir. Todos dicen que se basen en la escritura. ¿Cómo saber a cuál ir? Bueno, lo primero que tengo que saber es que una iglesia está mandatada por el Señor Jesucristo para llevar el mensaje de salvación, el evangelio de salvación. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias de Dios que mira desde el cielo al hombre y se da cuenta, sabiéndolo Dios, que todos tienen pecados y por lo tanto todos están destituidos de la presencia de Dios. Ninguno por sus méritos puede ir al cielo. Entonces el Señor Jesucristo viene en rescate del hombre. Nosotros lo que se había perdido. El Señor Jesucristo, aquel que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Vino y se hizo semejante a nosotros en todo, con excepción del pecado. Entonces Él pudo ser nuestro representante delante de Dios. Entonces Él, siendo Dios, estando en un cuerpo de hombre semejante a nosotros en todo, fue hasta la cruz del Calvario y allí entregó su vida, murió por ti, murió por mí, se presentó delante del Padre y dijo: el castigo de ellos, ponlo sobre mí. Y el Padre lo hizo, y por lo tanto el Señor Jesucristo murió, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Él muere en tu lugar, Él muere en mi lugar. Entonces Dios puede recibir a las personas por los méritos del Señor Jesucristo. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo, Dios les anota en su cuenta, si pudiéramos decirlo así, la justicia y la ofrenda que el Señor Jesucristo hizo. Entonces pueden ser recibidos a la familia de Dios, pueden tener sus pecados perdonados, pueden tener un lugar en los cielos. Todo eso es lo que una persona recibe cuando cree en el Señor Jesucristo. Y por eso es el Evangelio de salvación. El mensaje que tú deberías escuchar en una iglesia debiera ser eh, parecido en cuanto al concepto de lo que yo acabo de decirte. Todo lo que la iglesia haga debería estar vinculada a ese mensaje, a transmitir ese mensaje de salvación a niños, a jóvenes, a adultos, de cualquier manera que pudiera ser ordenadamente, como debe una iglesia reunirse. Hágase todo decentemente y con orden. Otra cosa que tienes que ver, cuidado, cuidado, porque la iglesia tiene que basar sus enseñanzas en la palabra de Dios. La responsabilidad de chequear eso es tuya. Habían unos hermanos aquí en un lugar que se llamaba Berea, estoy leyendo en Hechos 17, el versículo 10 dice: los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hacían estas personas en Berea? Recibieron a estos eh, apóstoles, Pablo y también a Silas, su compañero, lo recibieron y lo escucharon.
Pero ¿sabe lo que hicieron después? Fueron a ver, fueron a la Biblia, fueron a buscar en su Biblia, dijeron, a ver esto que dijeron, ¿está en la Escritura o no? Se dieron cuenta que estaba en la Escritura, entonces podían creerlo, podían aceptarlo. Entonces, cuando tú vayas a una iglesia o si estás en busca de una iglesia, revisa que lo que se enseña se basa en la palabra de Dios. Entonces tú puedes recibirlo. Si es que no, no puedes recibirlo. Otra cosa, ten cuidado con tu dinero, porque Dios no necesita tu dinero, porque Dios es el dueño de todo, porque Él tiene todos los recursos, todo le pertenece. Entonces, lo que una iglesia debe buscar es entregar una verdad espiritual. Y eso es primero, porque Dios está más preocupado de tu alma que de tu bolsillo. Entonces, también ahí hay otra forma de poder saber si estoy en un lugar que está buscando los intereses de Dios. Muchos hay, con muchas buenas ideas y buenas intenciones, pero aquí debemos ser estrictos buscando dónde está Dios hablando. Y para eso necesito la escritura y para eso tú necesitas hacer un examen a la congregación si es que estás buscando una iglesia o si es que en tu iglesia hace falta que esto mejore. Bueno, puedes hablarlo con los líderes y decirles, necesitamos más de la palabra de Dios, porque ese es el alimento que nutre nuestras vidas. Quiero dejarte esa meditación porque es importante congregarte. La Biblia lo dice, pero en una congregación que le ame y que le busque.